eso es para que vean lo difícil que es el problema de la caída de los cuerpos. Entonces tengo dos objetos, ¿sí? Uno ligero y uno pesado. Entonces lo vamos a dejar caer. Eso es interesante porque ya todos tenemos ideas de cómo debe caer. O creemos saber cómo deben caer. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde salen las ideas que tenemos de cómo deben caer? Yo hago así y ustedes ya, antes de que yo la suelte, ustedes ya tienen la imagen mental de lo que va a pasar, ¿o no? Entonces no es cierto que yo primero veo el fenómeno y después recién saco una conclusión. El problema surge cuando no ocurre lo que yo pensaba, que es lo que pasa cuando un mago o un prestidigitador hace un acto. Nosotros creemos saber qué va a pasar y de repente ocurre algo que reta completamente lo que sabemos. Obviamente nosotros decimos, ahí hay un truco. Sí, obviamente hay un truco. Y es bonito porque uno no se rompe la cabeza tratando de ver, bueno, cómo lo hizo. Pero decimos, en el foro interno, eso no puede ser, ¿sí o no? O sea, tenemos una idea de lo que puede ser y de lo que no puede ser. Pero esa idea viene de qué cosa. ¿De dónde sale esa idea? De la experiencia. Ahora, vamos a ver si la experiencia nos ayuda. Eso no es un truco, pero tiene su truco. Muy bien. Yo suelto esto, tengo un objeto liviano, ligero, tengo una moneda, los voy a soltar juntos. ¿Cuál va a caer primero? La moneda. ¿Por qué cae la moneda antes que el papel? Porque es más pesado. Muy bien, aceptemos que es así. ¿No? Muy bien. ¿Fue correcta entonces nuestra deducción? Muy bien. Ahora voy a poner la moneda sobre el papel y los voy a dejar caer juntos. ¿Qué debe pasar? Estando la moneda sobre el papel, ¿qué debería pasar? ¿No debería como que empujar la moneda al papel? Y entonces, ¿qué pasaría? Quieren juntos, ¿sí o no? A ver, ojalá que no se voltee la moneda. Más o menos. ¿Está? Muy bien, ¿cuál es la explicación de eso? El peso de la moneda empujan el papel, y entonces caen juntos. Muy bien. Ahora pongo el papel encima de la moneda, ¿sí? Ahí está. Voy a tratar de soltar verticalmente la moneda para que no se voltee. ¿Qué debe pasar entonces? El papel, como no tiene tanto peso, se va a quedar y entonces la moneda caerá antes. La resistencia del aire es cortada por la moneda y le permite una caída similar, digamos. ¿Todos están de acuerdo? Todos están equivocados. No. La explicación es muy complicada, más complicada de lo que pueden suponer. Pero eso sirve para demostrar cómo una serie de deducciones y hacer el experimento, así como lo estamos haciendo, no basta. O sea, no basta eso. Hay que hacer mediciones. Y ahí es donde entra también Galileo. ¿Okay? Galileo introduce la necesidad de mediciones. Y la idea de medir no viene de la física, no viene de la música. La música, pero no como Shakira, ¿no? La música como se entendía en aquella época. La idea de medir era una cosa común. Aún para pintar, por ejemplo, las pinturas se hacían basadas siempre en técnicas muy específicas y se usaban instrumentos, dispositivos para pintar. Se utilizaban espejos, se utilizaban paneles para captar la sombra, etc. Pero eso no se hacía en la investigación en ciencias naturales, digamos. No se usaban aparatos, no se usaban instrumentos. Goethe, por ejemplo, fíjense, ya más avanzado, o sea, mucho después, ¿no?, de Galileo, Goethe decía que los científicos torturaban a la naturaleza con sus aparatos. Estamos empezando en el tema, no sé si ustedes más o menos tienen conciencia de esto, pero apenas estamos empezando el tema. Realmente, cuando nos fuimos poniendo de acuerdo con Wilder acerca de esta plática, comprendimos que tenemos un curso para un año, por ejemplo, ¿no? Digamos,
y tratar de resumir lo de un año en 1 hora y media es un poco complicado. Pero yo supongo, para hacer que la sangre vuelva a correr por las venas de los oyentes, supongo que ustedes estarán interesados en el ventaneando de Galileo, es decir, ¿por qué Galileo tuvo problemas con la iglesia? ¿Por qué Galileo fue condenado supuestamente por la Inquisición? Etcétera, etcétera. Así que tratemos de unir estas cosas ahora, por lo menos, porque si no nos vamos a ir al pitagorismo, al atomismo, a bla, bla, que son todos temas muy interesantes, pero que probablemente no den ahora, en este momento, no den para mucho. Yo dije, que hubo 3 frentes de enemistad con Galileo. Un frente de enemistad fueron los dominicos, y ahora ustedes pueden empezar a entender quizás un poco por qué. En primer lugar, porque por supuesto en Europa la educación dependió en parte de la iglesia, las universidades dependieron de la iglesia, pero eso tiene que ver con el tipo de constitución de la institución universitaria en la Edad Media europea. Y eso me llevaría al tema con el que empezamos, de dónde sale el Renacimiento, dónde sale la Edad Media, bla, bla, y todo esto se vuelve mucho más espeso. Dejémoslo de manera un poco más delicada todavía. La Edad Media tuvo un sistema de educación universitaria que es bastante incomprensible para nosotros. Hacia el final de la Edad Media, es decir, esto es una manera de hablar, obviamente, este sistema se fosilizó, llamémoslo así. Fosilizar quiere decir que tengo siempre las mismas respuestas para más o menos las mismas preguntas. Y cuando alguien plantea preguntas nuevas, voy a recurrir nuevamente a las viejas respuestas, y esas respuestas ya no explican nada. ¿Sí me siguen hasta aquí? Esto es más o menos el ambiente universitario con el que se encontró Galileo y con el que se encontraron muchísimas personas aún después de Galileo. Bueno, no tan después de Galileo, Descartes y Galileo son contemporáneos. Es muy conocido el hecho de que Descartes escribe el discurso del método, justamente en contradicción de lo que se enseñaba en las escuelas, el hecho de que yo necesito de un tipo de conocimiento distinto, porque las respuestas que recibo no son satisfactorias. Con lo mismo se encuentra Galileo, aunque la respuesta de Descartes y la respuesta de Galileo son muy distintas, pero con lo mismo se encuentra Galileo, y el segundo frente, el frente real, contra el que Galileo tiene que pelear, de hecho la frase de Galileo, contra el que Galileo tiene que pelear y pelea toda su vida, son sus colegas universitarios, son los otros profesores. No se ve mucho la frase arriba, ¿no? Pero esta frase, yo puse esto aquí arriba, claro, estas son todas una serie de preguntas que había que responder, pero esa frase arriba es de Galileo, ¿sí? A los cultos molestan a aquellos deseosos de conocer, así como a los ricos, los pobres que claman a sus puertas. Esta es una frase de Galileo sobre sus colegas, ¿sí? Esta es una frase de Galileo acompañada por otra que dice que los profesores universitarios, los colegas, son personas a los que se le hace la noche antes de la noche en la mente. ¿Sí? Galileo no era ningún delicado, ¿sí? Tuvo peleas reales con sus colegas, y lo que hicieron los colegas, ¿qué fue? Mentir ante la autoridad.